investigador del CONICET, digamos, una opinión, una palabra, un conocimiento al que apelamos permanentemente en esta comisión y nuevamente le vuelvo a agradecer. Martín, ¿cómo estás vos? Y te escuchamos después bueno, primero la posición que hemos escuchado de quien representa las políticas públicas de WhatsApp y del presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Martín, con mucha atención, tu opinión. Muchas gracias, senador Luenzo. Muchas gracias, senadoras, senadores. También gracias, Pablo Bello. Gracias, Rodrigo Luchinsky. Mis saludos, mis condolencias a los afectos y allegados a Edgar Zavala. Yo creo que este es un caso que se sitúa en la intersección entre el derecho a la protección de datos, el derecho a la privacidad y defensa de la competencia, y un poco por eso es la complejidad de la que hablaba el senador Luenzo y que quedó muy claramente expuesta en las presentaciones de Pablo Bello y de Rodrigo Luchinsky. Creo que este no es un caso desconectado de una cuestión de creciente importancia en la agenda política internacional, digamos, como es la capacidad o incapacidad de los países de ordenar dentro de sus marcos jurídicos y de adaptar sus marcos legales al funcionamiento de plataformas digitales globales, lo que involucra cuestiones que van desde la tributación, digamos, con acuerdos que son de estos mismos días, del G7, por ejemplo, para algunos insuficientes, para otros no, hasta obligaciones de erradicación legal o de responsabilidad de las compañías que ofrecen servicios y aplicaciones, en algunos casos con efectivamente una operación de carácter comercial en una jurisdicción determinada, digamos, ¿no? En la Argentina, WhatsApp tiene una penetración que supera el 80% de los teléfonos móviles y de las aplicaciones de mensajería tiene el 95% del mercado en el país. La adopción y masividad de esta aplicación es facilitada por la política de cero rating por parte de las operadoras de comunicaciones móviles que bonifican el uso de WhatsApp a los usuarios de comunicaciones móviles y no bonifican otros servicios de mensajería similares a WhatsApp. Lo que motiva que especialmente los sectores con menores recursos utilicen masivamente esta plataforma porque es la plataforma bonificada. Digamos, otro incentivo para la adopción de WhatsApp es que hay una cantidad de servicios de salud, de educación, de transporte, de comercio, de producción, que tienen como vía exclusiva de comunicación o como vía preferente de comunicación a este servicio de mensajería. Como ya se ha dicho, parte importante de las estrategias de cuidado y prevención del coronavirus, los turnos para vacunarse, por ejemplo, y el seguimiento de los casos, es tramitado a través de esta plataforma. Y, como señaló Pablo Bello, y eso es importante también evaluarlo, hay ejemplos virtuosos, muy virtuosos, digamos, además del cuidado de la salud, que de por sí lo es, por ejemplo, en temas de violencia de género, de violencia doméstica. Creo que es interesante, fue mencionado por Rodrigo y también por usted, senador Luenzo, esta cuestión de cuáles fueron las condiciones en las que se tramitó la compra y los compromisos que se establecieron cuando Facebook compra WhatsApp en 2014 y cómo fue cambiando y evolucionando, digamos, la política de datos personales y de privacidad de la empresa desde entonces. Y es interesante preguntarnos desde la Argentina, porque Estados Unidos y Europa han tenido intervención en esa compra, han tenido opinión en esa compra. Una buena pregunta es qué pasó, qué pasa en América Latina, en la Argentina al respecto. La información personal que esta actualización autorizaba a compartir constaba de número de teléfono, nombre, perfil, pagos y transacciones financieras, contactos, actualizaciones de estado, cuándo se usa WhatsApp y por cuánto tiempo, información sobre cómo interactúa con contactos, grupos y empresas, información sobre el dispositivo móvil, carga de batería,
proveedor de servicios de Internet, potencia de la señal, modelo de hardware, sistema operativo, dirección IP, y, digamos, para indicar, digamos, la conexión a Internet. No es parte de mis conocimientos, de mis competencias, evaluar si esta información es imprescindible para el funcionamiento de los servicios de comercialización de productos por terceros en los chatbots de WhatsApp. Pero creo que es un tema a ser evaluado por la política pública y en el expediente seguramente, ¿no? Desde la perspectiva de Facebook, obviamente, este cambio busca obtener ingresos por la aplicación que efectivamente es gratuita, ¿no? Es política de la compañía descartar el uso de publicidad, por ejemplo, en WhatsApp, o de cobrar a los usuarios por el uso del servicio de mensajería, algo que estaba en los orígenes, digamos, de los fundadores de este servicio. Y con esta actualización de la política, Facebook lo que busca es acelerar o mejorar el acceso de empresas para incrementar el aprovechamiento de la segmentación y personalización de servicios a través de la misma. Desde la perspectiva de los derechos de los usuarios, la cesión de volúmenes importantes de datos personales que podrían no ser imprescindibles para un servicio de mensajería puede ser más preocupante. Yo creo que hay que entender la reacción negativa, lo explicó Rodrigo Luchinsky, a esta novedad, a este caso puntual de la actualización de la política de Facebook, de WhatsApp, perdón, por parte de Facebook, en el marco de una cuestión más general. Por eso me parece interesante, digamos, para el análisis de las senadoras y los senadores, el contexto internacional en que esto ocurre, sobre lo que no me voy a referir porque ya se refirió el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Si bien Facebook decide finalmente no obligar a sus miles de millones de usuarios a aceptar los cambios como condición para el acceso a las funcionalidades del servicio, yo creo que hay algunas aristas de este caso que permanecen abiertas o que el caso ha abierto. En este sentido, creo que la mirada de defensa de la competencia puede ser realmente un aporte, dado que estamos hablando de una compañía que concentra las principales plataformas de redes sociales digitales, Facebook, Instagram, y además el servicio de mensajería, que es condición necesaria para millones de personas para acceder a su trabajo, a servicios de salud, de educación, a los afectos en general, ¿no? Mucho más en tiempos pandémicos. Ahora bien, dada la posición dominante de Facebook en el sector de las plataformas de redes sociales digitales y en particular en las aplicaciones de mensajería y los efectos de red propios de la economía digital, los usuarios no pueden elegir las condiciones en las que el servicio es prestado o el tratamiento de datos que los servicios hacen de sus propios datos, como este caso demuestra. Además, como decía yo antes, la política de cero rating disuade a los usuarios, en especial a los de bajos recursos, de emplear otras aplicaciones que consumen crédito telefónico. El resto de servicios de mensajería no cuentan, además, con el acceso a los datos de Facebook, ¿no? Digamos que desde el punto de vista de defensa de la competencia podría ser interesante, es decir, condicionar eventualmente, lo digo como hipótesis analítica del plano académico, cómo se traduce esto en política pública, seguramente es más laborioso, pero condicionar ciertos cambios y actualizaciones a allanar el acceso a los datos que WhatsApp por 6 de Facebook tiene de Facebook, pero otras aplicaciones de mensajería no tienen porque no son de la propia compañía y por lo tanto están en una desventaja competitiva respecto de WhatsApp. Señal, por ejemplo, por citar uno que no tiene ánimo de lucro, entre otras aplicaciones de mensajería, ¿no? Por lo tanto, digo, a la hora de mirar la distorsión de los mercados, creo que esta cuestión de interoperabilidad de plataformas es un tema importante que se discute obviamente también en otros países. Creo que esa bonificación de WhatsApp contradice el principio de neutralidad de la red, que está consagrado por la ley en la Argentina, por la ley argentina digital 27078, y creo que si se aprovechara este caso para incluir en el cero rating a otras aplicaciones de mensajería, tanto la competencia como la libertad de elección de los consumidores, así como la neutralidad de la red, serían beneficiadas. En las actuales condiciones, para decirlo en el lenguaje propio de defensa de la competencia,
WhatsApp no hay un servicio sustituto a WhatsApp. O sea, los usuarios y consumidores no tienen un servicio de similares características con la gratuidad y la masividad y los efectos de red que tiene WhatsApp. No existe, no hay un servicio sustituto. Por lo tanto, obviamente hay que mirarlo con la particularidad que el caso tiene. Y para ir cerrando, creo que este caso echa luz también, para mirarlo desde la perspectiva ya desde la política pública y no desde el poder dominante de Facebook / WhatsApp, también echa luz sobre una paradoja que es extendida en todo Occidente, en la política profesional, en gobiernos, poderes judiciales, legislativos y en las organizaciones de defensa de datos personales y de derechos humanos y de la sociedad civil, porque mientras buscamos minimizar o revertir la extracción sistemática, muchas veces sin consentimiento, de la información de usuarios de servicios que, como los de Facebook o Google, se presumen gratuitos porque procesan datos con fines publicitarios, a la vez esas mismas voces, también del lado académico, mea culpa, piden medidas a las compañías de Internet para que identifiquen cuentas para evitar operaciones de desinformación, fake news, manipulación electoral, grooming, troleo y discursos de odio. Entonces, también la complejidad del tema a la que aludía el senador Luenzo, también creo yo, modestamente, que merece que pongamos honestamente este reclamo público que hacemos a las compañías de Internet en la balanza. Porque las dos cosas no pueden hacer, o sea, no se pueden minimizar al extremo el uso de los datos personales e identificar grooming o acoso en línea. Las dos cosas juntas es difícil compatibilizar. Cierro aquí, senador, porque sé que el resto de senadoras y senadores tenían otra reunión y agradezco nuevamente poniéndome a disposición para cualquier otra pregunta o consulta. Bien.